Buenos días a todas y todos los estudiantes de primer año de secundaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez, juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra. Estamos iniciando esta semana 15 una nueva sesión de ciencia y tecnología. La competencia que se va a trabajar esta semana es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Todo lo que vemos e incluso lo que no vemos está formado por materia y energía, cuyo comportamiento se explica por sus fuerzas de atracción y repulsión. Debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, hemos creado materiales para mejorar la calidad de vida, pero también tienen un impacto en el ambiente y algunos de ellos en nuestros hábitos y costumbres. Pues para ello haremos la siguiente sesión. Exploramos de qué está hecho el mundo que nos rodea. Pues acompáñanos para seguir y descubrir de qué está hecho el mundo que nos rodea. ¿Cuál será el reto? Tienes el reto de convertirte en un explorador que indagará la relación entre la concentración de sal de agua y el volumen de evaporación. Problematiza y plantea la pregunta de indagación, hipótesis, variables y diseña todo lo necesario para obtener los resultados de tu indagación. Luego genera, registra, grafica e interpreta datos cuantitativos y cualitativos que te ayuden a llegar a conclusiones para validar, refutar o confirmar tu hipótesis de trabajo. Evalúa tus logros y dificultades y prepárate para asumir el reto de sustentar todo el proceso de la indagación sistematizado en tu informe de indagación. ¿Cuáles serán las evidencias? La exposición y sustento con base en conocimiento científico del proceso de indagación y sistematización de su informe. El diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio y enviar a la web a lo mucho 2 fotos de lo realizado. Primera parte del video. Aplicaciones y uso de los materiales en la vida cotidiana. Pues para ello vamos a ver una situación significativa. Dice, los materiales han sido utilizados por el hombre desde épocas remotas. Estos deben sufrir transformaciones con el fin de que puedan ser utilizados para fabricar un objeto. En el valle de Supe, 200 kilómetros al norte de Lima, en el Perú, hace aproximadamente 5.000 años se desarrolló la civilización Caral. Ellos utilizaban materia prima para los adornos personales, pesca, agricultura, entre otros. Por ejemplo, huesos de animales marinos y conchas del litoral, piedras semipreciosas y otros minerales de la sierra como caracoles y madera de la selva andina y muyu. Es nodilus o molusco. Con los golpes se le daba forma a los materiales en un inicio, pero con el tiempo crearon lanzas, cuchillos, flechas, entre otros. Y con la necesidad de dominar la naturaleza nació la tecnología. La edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro deben su nombre justamente a los materiales que el hombre aprendió a utilizar en ese tiempo y que lograron desarrollar en esa época. ¿Qué son los materiales? Son los elementos que se necesitan para fabricar un objeto o un producto tecnológico. La fabricación de los objetos pueden ser a partir de uno o más materiales. Según su origen, los materiales se van a clasificar en materiales naturales, materiales artificiales, materiales sintéticos y materiales reciclados. Entre los materiales naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Son la materia prima de los materiales artificiales. Por ejemplo, tenemos como materiales naturales el agua, la madera, la lana, el esparto, la arcilla, el oro, entre otros. Constituyen los materiales básicos para fabricar los demás productos. Los materiales naturales pueden ser limitados y se pueden agotar, reciclarse o reutilizarse. Dentro de los materiales artificiales
son los materiales naturales que van a sufrir transformaciones y sirven de materia prima para materiales sintéticos. Tenemos, por ejemplo, el papel, el vidrio, el hormigón, que es fabricado a partir de arena en un 50% de material natural, grava en un 30% de material natural, cemento en un 20% de material artificial y agua como material natural. Dentro de los materiales sintéticos, fabricados de materiales artificiales por transformación física o transformación química, tenemos los plásticos, baquelita obtenida de materiales artificiales, formol y fenol, por ejemplo. Los materiales reciclados se obtienen a partir de otros materiales, como materiales naturales, artificiales o sintéticos, ya usados o del mismo. Son tratados química y físicamente. Se obtienen el mismo material o distinto. Ejemplos, dentro de los materiales reciclados tenemos plásticos de vegetales, papeles reciclados, entre otros. Relaciones en el uso de los materiales y sus propiedades. Si comparas una vara de hierro con una cerámica, sabes que están hechas de átomos. Al agruparse forman moléculas, sustancias puras y o mezclas. Teniendo en cuenta el tamaño de los átomos, es posible deducir muchas propiedades de los materiales, como en el ordenamiento de la tabla periódica. Asimismo, si comparas una piedra con arena contenida en una bolsa de plástico, ¿qué propiedades tienen en común? Tienen la masa, el estado sólido, la densidad, la fragilidad, el color, la textura, el volumen, entre otras. Te darás cuenta de que cada material se caracteriza por poseer propiedades, entonces ambos se encuentran en estado sólido. ¿Qué textura presenta la piedra? ¿Qué textura presenta la arena siendo un sólido? Si tratas de agarrar ambos, es decir, piedra y arena, entre tus manos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tendrá la arena forma y volumen propio? ¿Cómo representarías ambos molecularmente, según la teoría cinética molecular? Las propiedades del calor son dependientes de la materia. El estudio de las propiedades térmicas, por lo tanto, debe permitirnos entender por qué los mangos o asas de las ollas son de determinado material y no de otro. ¿Qué prefieres, mover el caldo de cabeza con cucharón de metal o con cucharón de madera? ¿Qué propiedades es la que determina el uso que le das? La rapidez de conducción térmica va a depender de las propiedades de la sustancia a calentar, es decir, del tipo de material. En general, los metales son buenos conductores térmicos y los materiales como el corcho, papel y fibra de vidrio son conductores pobres. Los gases también son pobres conductores porque la distancia de separación entre las partículas es muy grande. Los metales son buenos conductores térmicos porque contienen gran cantidad de electrones que son comparativamente libres para moverse a través del metal y por tanto transportan energía a grandes distancias. En consecuencia, es un buen conductor como el cobre. La conducción tiene lugar mediante las vibraciones de los átomos y el movimiento de electrones libres. Los materiales más utilizados en la vida cotidiana. Aprenderemos la utilidad de algunos de ellos. Por ejemplo, los polímeros, que son compuestos importantes y cumplen funciones vitales en los seres vivos, y se clasifican en polímeros naturales que pueden ser la celulosa, el ADN, el almidón, polímeros sintéticos que puede ser el nylon, el polietileno y los polímeros de gran interés industrial como el epoxi y el polipropileno. Tenemos el Kevlar, que es un polímero de cristal líquido amarillo, ordenado y de estructura cristalina, con resistencia y tenacidad mayor que el acero. Es usado en chalecos antibalas, piezas aeroespaciales, cuerdas súper resistentes, materiales deportivos como raquetas y esquíes, equipo de protección individual como guantes, cascos, paracaídas, materiales de construcción aeroespacial, etc.
No se descompone con agua o humedad y no se degrada por hongos ni bacterias. Stephanie Kowalek, inventora polaca-estadounidense que descubrió el material Kevlar, es la química que revolucionó el mundo de las fibras poliméricas. El vidrio es una de las tecnologías más antiguas, un material sólido, cerámico e inorgánico. Se inventó en Egipto hace aproximadamente 5.000 años al calentar una mezcla de arena, cenizas vegetales y piedras calizas. En 1674, Ravenscroft sustituyó la piedra caliza por óxido de plomo y obtuvo un vidrio más pesado y también más blando que podía pudrirse. Esto marcó el inicio de la fabricación de los lentes y con ello de los telescopios y microscopios. En el siglo XIX se conoció la composición química de este material: dióxido de silicio, carbonato de sodio y carbonato de calcio. El calor se lo da la presencia de óxido metálico en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el color se lo da la presencia de óxidos metálicos en pequeñas cantidades. Por ejemplo, de hierro para el color café, de cobalto para el azul y de oro para el rojo. Los nanomateriales son materiales con partículas de dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Eso equivale a 10 a la menos 9. Pueden ser naturales como las emisiones volcánicas y actividades humanas como gases de escape de los motores diésel. Son utilizados en la industria de los alimentos, la construcción, la metalmecánica, la industria textil, electrónica, en el sector salud, en el sector de energía, entre otros. Por nanomateriales se entiende un material natural, secundario o fabricado que contiene partículas sueltas o formando un agregado o aglomerado, y en el que el 50% o más de partículas en la granulometría numérica presenta una o más dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendidos entre 1 y 100 nanómetros. En la imagen se observan nanopartículas de óxido de hierro que permiten atacar directamente tumores a células o tejidos cancerígenos. En los nanomateriales se entiende por partículas que es una parte diminuta de material con límites físicos definidos. Aglomerados es un conjunto de partículas débilmente ligadas o de agregados en que la extensión de la superficie externa resultante es similar a la suma de las extensiones de las superficies de los distintos componentes, y agregado es una partícula compuesta de partículas fuertemente ligadas o fusionadas. Impacto del uso de los materiales en la sociedad y en el ambiente. La ciencia y la tecnología han mejorado la calidad de vida de las personas por la variedad de materiales naturales, transformados y artificiales que ha creado para la industria de la construcción, aeronáutica, metalurgia, artefactos, alimentaria, vestimenta, limpieza e higiene, entretenimiento, de comunicaciones, entre otras. Sin embargo, su impacto negativo en el ambiente no cesa. Veamos un ejemplo del cemento Portland tipo 1. Está hecho de una mezcla de cemento e ingredientes que deben ser calentados hasta los 1500 grados centígrados. El cemento convencional es una gran fuente de emisión de CO2 cuando se cuece mediante dos procesos. Por un lado, su producción requiere de un calor intenso y por lo tanto es necesario invertir mucha energía para calentar los hornos que calientan el material. La problemática no es solamente mejorar un poco lo que estamos haciendo, sino cambiar la mentalidad y formas de vida. Estamos envenenando el planeta con CO2 y a la par lo estamos agotando por la manera de explotarlo y por la manera de consumir. Aquí radica el verdadero problema y su difícil solución. Se necesita el concurso de cada ser humano del planeta, sobre todo los más favorecidos por la tecnología y la economía,
por lo que la problemática adquiere una dimensión no exclusiva de la ciencia o tecnología, sino también de los hábitos y costumbres de consumo que todas las personas practicamos. Esta es una infografía sobre la gestión responsable de residuos sólidos municipales que me gustaría que lo observes, y de aquí hay algunas preguntas que deberás responder en la actividad. Como es un video, tú lo puedes parar y poder visualizar mejor la infografía. Pues bien, nos despedimos a seguir cuidándose y nos vemos en el siguiente video, en el cual tendrás que ver la segunda parte para que puedas desarrollar tu informe de la competencia indagada.